El reciente evento organizado por el PSOE en Castilla-La Mancha distó mucho de ser un encuentro marcado por la armonía y el espíritu de equipo. Lo que se esperaba que fuera una jornada de reflexión y reafirmación socialista se transformó en una tragicomedia política con tintes de autoritarismo, manipulación y un ego del tamaño de la Moncloa. Pedro Sánchez, fiel a su estilo, dejó claro que en el PSOE solo hay espacio para una estrella, y esa estrella es él. El resto, incluidos los líderes regionales como Emiliano García Paje, tienen el papel secundario de aprobar con la cabeza y aplaudir como si fueran extras en un programa de televisión. La sesión comenzó con un vídeo que, aunque parecía exaltar los valores del socialismo, se percibió más como una crítica directa a las políticas de Sánchez. Hablar de respeto a la Constitución, igualdad entre territorios y rechazo a las discriminaciones regionales cuando tienes un presidente que está hipotecando el país a base de concesiones a los separatistas resulta una ironía difícil de ignorar. Ese vídeo representaba el mensaje de García Paje, una especie de no vamos a seguir tolerando esto, disfrazado de discurso clásico socialista, pero Pedro Sánchez no iba a permitir que el control del evento se le escapara. Sin seguir el programa previsto, decidió hablar antes que García Paje, argumentando que su agenda no le permitía esperar más. Es decir, como si el jefe del Ejecutivo no pudiera hacer espacio en su planificación para acudir al Congreso de su propio partido. Lo más impactante ocurrió después. Tras finalizar su intervención, Sánchez abandonó el lugar sin dar importancia a lo que el líder regional tuviera que decir. Para colmo, la transmisión oficial del evento se interrumpió justo al terminar las palabras del presidente. Fue un claro gesto de aquí se hace lo que yo digo, una forma de demostrar su poder que dejó al público sumido en un silencio incómodo. Aquella interrupción no fue un accidente técnico, sino una acción planeada, una censura abierta. Fue como si Sánchez dijera, puedes hablar todo lo que quieras, pero nadie estará allí para escucharte. Este acto, que debería haber sido una demostración de unidad y resiliencia, se transformó en un ejemplo claro del despotismo y la intolerancia que predominan en el PSOE de Sánchez. Si alguien pensaba que el socialismo era equivalente a debate y diversidad, este congreso dejó claro que eso pertenece al pasado. Ahora el PSOE es el partido de Pedro Sánchez, y quien no se alinea es enviado al aislamiento político, y aquí es donde aparece García Paje, que se ha convertido en uno de los pocos dentro del partido que todavía se atreve a cuestionar las políticas del líder máximo. La defensa de principios como la Constitución y la equidad territorial simboliza una idea de socialismo que está en peligro de desaparecer. Pero, claro, en un PSOE donde lo único que importa es conservar el poder sin importar los medios, estas voces disidentes no tienen lugar. El mensaje que Sánchez dejó en este evento fue contundente. En su partido no hay tolerancia para los críticos. El que no muestre su lealtad con suficiente ímpetu, será apartado al rincón del olvido. Mientras Sánchez calla las opiniones contrarias dentro del partido, sigue asegurando que su gobierno trabaja por la equidad y la justicia. Pero, ¿qué equidad puede haber cuando se firman acuerdos con los separatistas que quiebran la unidad territorial? ¿Qué justicia puede existir cuando se ignoran las opiniones críticas dentro de las filas del partido? Este congreso fue otra evidencia de que Sánchez no lidera para el pueblo ni para el PSOE, sino para sus propios intereses y su ambición sin límites. El pueblo, como siempre, sigue siendo el gran perjudicado en esta tragicomedia. Mientras los dirigentes socialistas se enredan en luchas internas, los problemas reales de los ciudadanos permanecen sin solución. Las brechas sociales continúan creciendo, los servicios públicos están al borde del colapso, y las promesas de cambio no se materializan. Sánchez puede seguir controlando el aparato del partido para eliminar a los críticos, pero lo que no puede suprimir es el malestar de una sociedad que ya está cansada de sus engaños y manipulaciones. Lo más insólito de este espectáculo en Castilla-La Mancha es que Pedro Sánchez parece haber tomado más inspiración de manuales autoritarios que de libros sobre liderazgo democrático. La deshonra pública a García Paje no fue un descuido ni una falta de tacto, fue un movimiento meticulosamente calculado para dejar claro a todos quién controla Ferraz. Y no fue con herramientas democráticas, sino más bien con un mecanismo de control férreo diseñado para mantener al grupo en orden. El mensaje quedó claro, aquí se hace lo que yo diga, y el que no esté conforme que se marche sin hacer ruido ni causar molestias. Mientras Sánchez celebra su espectáculo de poder absoluto, resulta sarcástico que hable de democracia, pluralidad y de escuchar a todos los territorios, porque en su mundo, escuchar significa, tú opinas, yo ignoro. García Paje, a pesar de ser socialista, tuvo el valor de defender algo tan esencial como el respeto a la Constitución y la equidad territorial, algo que para el actual jefe de la Moncloa parece más una amenaza que un principio político. Sánchez considera que cualquier atisbo de diversidad de opiniones dentro del PSOE es un problema, algo que hay que neutralizar antes de que evolucione en una sublevación. Lo inquietante de esta situación es que la depuración interna del PSOE no solo impacta a dirigentes como García Paje, sino también a los ciudadanos, quienes ingenuamente todavía creen en el socialismo como un instrumento de cambio positivo. Mientras los líderes regionales intentan alzar la voz para defender los intereses de sus comunidades, Sánchez está más ocupado en complacer a los separatistas y en asegurarse unos años más en el poder. Si esto implica ignorar o pisotear a los representantes regionales, no parece importarle. El abrupto corte de la transmisión durante el Congreso fue el cierre definitivo,
un acto descarado de censura, un golpe contra la democracia interna del partido. ¿Qué tipo de líder reprime las voces de su propio equipo solo porque no le agradan? Un dirigente incapaz de tolerar críticas, que no distingue entre dirigir un partido y gobernar un territorio personal. La imagen de García Page dirigiéndose a un público reducido mientras Sánchez ya se dirigía a otro acto de autopromoción refleja fielmente el estado actual del PSOE, un partido donde el debate está vetado y el líder actúa como un emperador inalcanzable. Y mientras esto sucede, la ciudadanía se pregunta cuál es su lugar en todo este drama, porque, al final, son los ciudadanos quienes cargan con las consecuencias de estas luchas internas y los juegos de poder. Mientras Sánchez y sus seguidores se enfocan en preservar sus privilegios, los problemas reales del país no dejan de agravarse: el desempleo, el aumento de precios, la inseguridad laboral, la falta de inversión en sanidad y educación. Todo eso pasa a un segundo plano mientras el presidente se dedica a fortalecer su propio proyecto personal. No podemos ignorar el cinismo con el que Sánchez dirige estos actos. Hablar de equidad territorial mientras concedes beneficios a los separatistas es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Prometer respeto a la Constitución mientras planeas modificarla para satisfacer intereses partidistas es una burla, y presentarte como un defensor de la democracia mientras silencias a tus propios críticos es simplemente vergonzoso. Pero, por supuesto, Sánchez no está solo en esto. Cuenta con un grupo leal de aduladores dispuestos a aplaudir cada una de sus acciones, por muy contrarias a los principios democráticos que sean. ¿Qué ha pasado con la dignidad de un partido que en su día representó un pilar fundamental de la democracia española? ¿Dónde están los valores de equidad, justicia y solidaridad que alguna vez defendió el socialismo? Porque en este PSOE de Sánchez, lo único que realmente parece importar es preservar el poder. El episodio de Castilla-La Mancha no es más que otro capítulo en la interminable lista de errores y abusos de este gobierno. Mientras los ciudadanos siguen esperando respuestas a sus problemas, Sánchez y su equipo continúan jugando un monopolio político, moviendo piezas y eliminando rivales como si de un juego de tablero se tratara. Pero esto no es un juego, es la realidad, y las consecuencias de estas maniobras afectan a millones de personas. Un Congreso que debería haber sido un símbolo de cohesión se convirtió en un espectáculo político deprimente, con un líder nacional mostrando su lado más autoritario, dispuesto a todo para no soltar el poder. Mientras tanto, el pueblo sigue aguardando dirigentes que de verdad prioricen sus necesidades y dejen de lado sus ambiciones personales. Pero con Sánchez al frente, parece que esa espera será larga. Lo más preocupante no es solo la arrogancia de Pedro Sánchez, sino lo que esta actitud significa para el futuro del PSOE y para la política española en general. Este espectáculo dejó claro que Sánchez no está dispuesto a ceder ni una pizca de control, incluso si eso significa destruir lo que queda de integridad en su partido. Ahí entra García Page, un líder regional que, por atreverse a cuestionar las directrices del sanchismo, ha sido tratado como un rebelde político. El problema de García Page no es que sea crítico, sino que es coherente, y en el PSOE de Sánchez, la coherencia es un pecado capital. Mientras el presidente se presenta como un salvador, pactando con separatistas y creando leyes a conveniencia, aquellos que señalan sus contradicciones son calificados de traidores. Lo ocurrido en Castilla-La Mancha no es un hecho aislado, es un síntoma de algo mucho más profundo. Es la evidencia de que el PSOE ha dejado de ser un partido democrático para convertirse en una estructura diseñada únicamente para satisfacer los intereses de su líder. Y eso, señores, no es socialismo, es feudalismo político. Aquí no hay lugar para la diversidad de pensamiento ni el debate, o te alineas con el discurso oficial o quedas excluido. Y si eso implica apagar la señal en pleno evento para que nadie escuche otras voces, se hace sin reparos. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue moviendo las fichas como si fuera un estratega experto, actuando con una frialdad que resulta inquietante. Pero lo que no parece entender es que el terreno de juego está comenzando a desestabilizarse. Porque la realidad es persistente, y, por mucho que intente silenciar a sus críticos y disfrazar sus decisiones, el país no es ingenuo, la gente observa lo que ocurre y cada vez son más los que perciben que este gobierno no trabaja para ellos, sino para su propia supervivencia política. Por su parte, García Page, pese a la humillación, no ha permanecido en silencio. Sus declaraciones, aunque interrumpidas en directo, tuvieron un fuerte eco en redes sociales y medios de comunicación. Porque al final, lo que expresó no era más que una realidad evidente, que el PSOE de Sánchez ha perdido el rumbo, que las concesiones a los separatistas representan una traición a los intereses del pueblo español, y que la equidad territorial no puede ser simplemente una consigna vacía, sino algo tangible. Sin embargo, estas son verdades incómodas para alguien que prefiere rodearse de aplaudidores y seguidores sumisos. Lo más lamentable de toda esta situación es que, mientras en Ferraz se ocupan de disputas internas y postureos políticos, los problemas reales del país no dejan de agravarse. Los ciudadanos no necesitan un presidente que controle y censure a sus compañeros de partido, necesitan un líder que actúe para solucionar sus problemas. Pero parece que eso es esperar demasiado, porque mientras Sánchez sigue obsesionado con aplastar la disidencia interna, el país sufre las consecuencias de una gestión incapaz de responder a las necesidades de la gente. La escena en Castilla-La Mancha quedará en la memoria como otro ejemplo más de los errores de este gobierno,
una demostración de que, en el PSOE de Sánchez, la lealtad al líder es más importante que los principios que deberían guiar a un partido socialista. Pero también es un mensaje claro para los ciudadanos. Este no es un gobierno que actúe en su beneficio, sino para sus propios intereses, y mientras eso no cambie, no podemos esperar mejoras sustanciales. El bochornoso episodio de Castilla-La Mancha no es solo un capítulo vergonzoso más en la trayectoria de Pedro Sánchez, es un reflejo claro de cómo el socialismo se ha convertido en una maquinaria autocrática donde el líder no dirige, sino que impone. Sánchez ha dejado claro que el PSOE ya no es un partido, sino su dominio personal, un espacio donde se recompensa la obediencia ciega y se castiga cualquier gesto de autonomía. García Page, por atreverse a cuestionar, ha sido tratado como un adversario interno, cuando en realidad es uno de los pocos que aún intenta rescatar la decencia política del partido. Mientras tanto, el país sigue enfrentando graves problemas. Las demoras en la sanidad pública aumentan sin freno, el coste de la electricidad y los alimentos está por las nubes, y las familias luchan para llegar a fin de mes. Pero Sánchez, aislado en su burbuja de poder y privilegios, parece ajeno a esta realidad. Para él, la política se ha convertido en un juego de poder, y las necesidades de los ciudadanos son un asunto secundario que puede esperar mientras él se asegura de que toda la atención se centre en su figura. El evento en Castilla-La Mancha fue un despliegue de prepotencia, romper el protocolo, hablar antes que García Page y cortar la señal oficial para evitar que otras voces fueran escuchadas demuestra un menosprecio, no solo hacia el líder regional, sino hacia los militantes y votantes socialistas. Ese autoritarismo no solo daña al PSOE, sino también al pueblo español, que termina siendo víctima de un gobierno más interesado en proteger su imagen que en abordar los problemas reales. Por otra parte, el evidente centralismo de Sánchez no hace más que profundizar las tensiones territoriales en España. Mientras cede constantemente a las demandas de los separatistas catalanes para mantener el control, ignora las necesidades de regiones como Castilla-La Mancha, que llevan años reclamando apoyo concreto y soluciones tangibles. Pero claro, para Sánchez, las zonas donde no hay movimientos separatistas no son una prioridad. Al fin y al cabo, no puede usarlas como fichas de negociación para alimentar su ambición sin límites. Mientras tanto, el PSOE sigue siendo cómplice de estas dinámicas. Los que discrepan con Sánchez se quedan en silencio, o como García Page, son relegados al papel de figuras incómodas. Porque aquí no se trata de socialismo ni de trabajar por el bien común, se trata de proteger el feudo personal de Sánchez a toda costa, incluso si eso implica pasar por encima de los principios fundamentales de democracia interna y respeto mutuo. Es decepcionante observar cómo los líderes regionales son tratados como piezas descartables en un juego de poder donde solo importa el líder. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos siendo quienes asumimos el coste de este espectáculo político. Porque, mientras Sánchez y sus seguidores se dedican a sus intrigas y estrategias de control, los problemas reales permanecen sin solución. Las familias luchan contra un sistema que parece diseñado para explotar su sufrimiento, mientras los políticos hacen promesas que nunca llegan a cumplirse. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al día con los análisis más relevantes sobre temas que realmente afectan a nuestras vidas. Lo sucedido en Castilla-La Mancha no debe ser olvidado, es un ejemplo claro de todo lo que está mal en el PSOE bajo el liderazgo de Sánchez. La arrogancia, el autoritarismo, la desconexión con la realidad y, sobre todo, la falta de respeto hacia los ciudadanos, son los problemas que definen esta etapa. Porque al final, los que sufren las consecuencias de estas políticas de espectáculo son las personas comunes, aquellas que trabajan duro para sacar adelante a sus familias, mientras ven cómo su gobierno les da la espalda. Esta situación debería servir como una lección para todos nosotros. No podemos seguir permitiendo que quienes nos gobiernan actúen como si estuvieran en castillos medievales protegidos por murallas de poder. Es hora de exigir responsabilidad, transparencia y un cambio verdadero, porque España no puede permitirse continuar bajo el control de un líder que solo piensa en su propio beneficio y de un partido que ha olvidado el significado de trabajar por el bien colectivo. Lo sucedido en Castilla-La Mancha representa otro ejemplo de lamentable espectáculo político que Pedro Sánchez ha transformado en la norma dentro de la política española. Su intervención en el Congreso Socialista de la región no fue un ejemplo de liderazgo, sino una demostración flagrante de control autoritario, más parecida a un manual sobre cómo convertir un partido en un dominio privado en 10 pasos. Sánchez no solo interrumpió la señal de las intervenciones posteriores, sino que dejó claro que cualquier voz que se oponga dentro del PSOE será callada, apartada y, si es necesario, eliminada políticamente. El acto dejó una lección clara: no hay espacio para discrepancias en un partido que se ha convertido en un instrumento de control personal. El trato a García Page es un recordatorio de que en el PSOE de Sánchez, cualquier intento de cuestionar el liderazgo centralizado es visto como una amenaza. Es indignante cómo Sánchez ha transformado al PSOE en una estructura de obediencia, donde el mérito se mide por la lealtad incondicional y no por la competencia o la defensa de los intereses ciudadanos. Lo más preocupante es que estas prácticas no solo afectan a los líderes internos, sino también a los ciudadanos que dependen de un gobierno eficaz y justo. García Page, por atreverse a señalar lo evidente, que las concesiones de Sánchez a los separatistas catalanes son un insulto a la equidad y a la Constitución, fue relegado al rincón de los marginados, tratado como si fuera un enemigo interno.
La marginación de Page simboliza cómo el PSOE ha perdido sus raíces como un partido abierto al debate y comprometido con la justicia. Sánchez parece más interesado en consolidar su control absoluto que en solucionar los problemas estructurales del país. Mientras tanto, el pueblo español, que debería ser el centro de todas las políticas, sigue siendo ignorado. En Castilla-La Mancha y en tantas otras comunidades, las personas enfrentan problemas reales, un sistema de salud al borde del colapso, precios incontrolables, jóvenes que no ven un futuro en sus hogares y una desigualdad que no deja de aumentar. La indiferencia hacia estas preocupaciones es una muestra más de cómo la política se ha distanciado de la realidad. Lo más hipócrita es que todo esto ocurre bajo el lema de progreso y justicia social. Hablar de justicia mientras se negocia con separatistas que buscan privilegios es una contradicción intolerable. Hablan de equidad mientras otorgan privilegios a quienes más exigen, hablan de unidad mientras pactan con quienes quieren fragmentarla, y hablan de futuro mientras su única prioridad es garantizar su presente en el gobierno. El liderazgo de Sánchez ha transformado el PSOE en un organismo al servicio de su ambición personal, perdiendo el vínculo con la ciudadanía que debería representar. Ahora, más que nunca, resulta evidente que las prácticas autoritarias dentro del partido no son aisladas, sino parte de una estrategia de poder. El PSOE de Sánchez no es un partido político, es una herramienta propagandística al servicio de un líder cuyo único propósito es aferrarse al poder a cualquier precio. Y mientras tanto, ¿qué tienen los españoles? Una sensación generalizada de abandono, de que nadie está al frente pensando en sus problemas. García Page, con todas sus limitaciones, al menos trató de presentar una visión alternativa, una que no cediera ante los separatistas ni olvidara los valores esenciales. Sin embargo, su postura fue menospreciada y eliminada del debate, porque en el universo de Sánchez, el cuestionamiento es un acto de rebeldía inaceptable. Esto no es política, es un despliegue lamentable, un espectáculo en el que el único que obtiene ventajas es el propio Sánchez, mientras el resto de los españoles soporta las consecuencias. No es sostenible que un presidente actúe como si el país fuera una empresa privada y los ciudadanos simples observadores de sus decisiones. La democracia necesita críticas, incluso dentro de los partidos, porque sin ellas, lo único que queda es un culto a la personalidad. Es hora de que la sociedad española tome conciencia y demande un cambio profundo. No podemos seguir permitiendo que quienes nos gobiernan actúen como si estuvieran por encima de todos. La política debe volver a ser una herramienta para mejorar la vida de las personas, no un escenario para egos desproporcionados y ambiciones descontroladas. Si el PSOE no puede restaurar sus principios ni garantizar un liderazgo acorde, quizás sea momento de que los ciudadanos busquen opciones que realmente los representen. Porque España merece algo mejor, algo más comprometido con el bienestar común y menos con los intereses personales. Y ahí lo tienes. Bienvenido a la política versión circo, donde el protagonista se roba todos los focos, las críticas se apagan y los problemas reales, bueno, esos pueden esperar mientras los titulares se llenan de humo. Pero oye, no te preocupes, porque siempre hay tiempo para que Sánchez haga otra jugada maestra en su tablero de poder, donde él es el único rey y tú solo un espectador más. Si este espectáculo te parece tan surrealista como a mí, dale al botón de me gusta aquí abajo, porque está claro que este es el contenido que no quieren que veas. Suscríbete al canal para más análisis, sarcasmo y verdades incómodas que otros prefieren callar. Y no olvides activar la campanita, porque no querrás perderte el próximo capítulo de esta tragicomedia política en la que, nos guste o no, todos estamos metidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, recuerda, cuestionar no es traicionar, exigir no es un lujo, y este país no es el cortijo de nadie. ¡Hasta pronto!